Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales, Honduras. Nos afrontamos al fin de año con un país bajo las aguas de las inundaciones provocadas por dos fenómenos naturales en las últimas semanas. Hoy en el programa Vanegas vamos a pasar una revista a los daños y a las posibles causas de que el paso de una tormenta tropical por nuestro país provoque tantas y tantas consecuencias perjudiciales. Hoy hemos invitado para un diálogo súper interesante, seguro vamos a aprender muchísimo todos, a un líder mundial en cambio climático, a un estudioso de la meteorología, a un gran profesional hondureño que nos viene aconsejando desde hace mucho tiempo cómo defender nuestra casa común, cómo hacer de este planeta que Dios nos regaló un mejor lugar para vivir, cómo ser más responsables con nuestra propia vida. Nos acompaña el licenciado César Quintanilla. Estoy honrado porque acepte nuestra conexión este domingo. Bienvenido al programa Vanegas. Gracias, estimado amigo. No, yo al contrario agradezco esta oportunidad que usted me brinda porque son ventanas que se abren para poder compartir conocimiento, para crear conciencia en este tema que yo siempre he pensado, a la buena o a la mala, lo vamos a tener que entender. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y qué se debe hacer? Así que muy contento de compartir esta noche con usted. Yo estaría mucho más contento si usted me permite elaborarle una caricatura aquí mientras conversamos. Estaría pues encantado para ver cómo he cambiado de la última vez que estuve en su programa a meses después que hablamos del mismo tema y a ver si estoy un poquito más deteriorado después de tanta preocupación por estos fenómenos extremos. Muy bien, yo voy a elaborar un dibujo aquí y usted será el que juzgue al final de cuentas. ¿Le parece? Me parece y voy a estar muy atento porque no es lo mismo estar en el set y que usted puede ver todos los gestos y ahora de manera virtual será interesante ver ese producto al final. Muy bien. ¿Verdad voy a que es un reto mayor, imagino? Pero confío totalmente en su talento. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a empezar a elaborar un boceto previo aquí de nuestro interlocutor. Luego vamos a ir agregándole un poco de tinta y de color para honrar a nuestro invitado hoy en el programa Vanegas. Queremos aprender con su sabiduría, con su experiencia, cómo podemos interpretar lo que hemos vivido. De ahí que quiero que empiece usted a explicarnos de la manera más pedagógica, como sabe hacerlo siempre, ¿qué es lo que hemos sufrido en el territorio hondureño en estas últimas semanas? Lo que hemos sufrido es exactamente lo que hace 4 años, justamente en una sala en Marruecos, en Marrakech, el panel científico de la ONU, del panel intergubernamental de cambio climático, avalado con 6.500 estudios que presentaban una radiografía de la Tierra, le dijeron a los gobernantes del mundo, a los representantes, negociadores del clima, qué es lo que podría pasar si no reducíamos a 2030 a la mitad de las emisiones de dióxido de carbono y todos los gases de efecto invernadero y a 0 en 2050. Entonces ellos dijeron, si esto no lo realizan, entonces los países comenzarán a sufrir fenómenos extremos y podríamos tener hasta 6 fenómenos extremos por año. Y cuando ellos hablan de fenómenos extremos, no solo hablan de huracanes. Uno de ellos es este tipo de fenómenos, pero hablan de incendios voraces, que ya lo vimos en Estados Unidos, en Rusia, en Sudamérica, incendios que se presentaban todos los años, pero esta vez exacerbados por el calentamiento global, entonces se han vuelto incontrolables. Hablan de sequías extremas, hay lugares del mundo donde tienen hasta 5 años que no llueve una gota de agua. Entonces, el tema de fenómenos extremos pasa por enfermedades, por virus, por pandemias. Ellos lo describieron tal como está sucediendo. Entonces yo estoy realmente preocupado y alarmado
porque de 2016 a la fecha han pasado 4 años y ya nuestro país este año pues recibe 3 fenómenos extremos: la pandemia, que tiene su impacto local y es un problema global como el cambio climático, y estos 2 fenómenos totalmente atípicos por las fechas en que se han producido y en el marco de una temporada ciclónica en el Atlántico totalmente atípica. Porque fíjese usted, el inicio de la temporada, nosotros el año pasado, por ejemplo, esperábamos entre 12 y hasta 14 tormentas. Hombre, era una temporada que llamamos la media normal. Pero como sabíamos que este año no iba a haber fenómeno del Niño, cuando no hay fenómeno del Niño, entonces todas las condiciones ambientales son propicias en la cuenca del Atlántico para que se desarrollen más huracanes. Entonces, había un pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, que es una especialista en pronosticar los impactos de las tormentas y la cantidad de tormentas que se puedan formar. Entonces, el pronóstico que nos envió era en base a eso, que no teníamos fenómeno del Niño, condiciones especiales, entonces que esperáramos hasta 18 tormentas, entre 16 y 18 tormentas con nombre. ¿Y sabe cuántas tenemos a la fecha? 30 tormentas con nombre. ¿Qué nos dice eso? Que hay una incidencia clara del calentamiento global y el cambio climático. ¿Por qué estos 2 fenómenos han venido directamente al territorio centroamericano? Porque justamente las aguas caribeñas son en este momento las propicias para recibir a estos fenómenos, porque luego los puntos normales hacia donde toca el Golfo de México, la costa oeste de los Estados Unidos, en este momento ya están frías. Entonces, por la cantidad de frentes fríos que están descendiendo a esas latitudes. Entonces, estos frentes que se han formado en el Caribe solo tienen una opción: venir directamente a nuestro territorio. Entonces, esa es una muestra evidente que estamos enfrentando una situación completamente atípica, no solo por la temporada activa, sino en la fecha en que se han producido estos meteoros. ¿Qué es un huracán? Pues un huracán es el fenómeno más extremo, meteorológicamente hablando, al cual pues todos le tememos, porque son estructuras bien complejas que se forman a partir de un disturbio tropical, pasan a una segunda fase, que es una depresión tropical, una tercera fase, que es una tormenta, y una cuarta fase, que es un huracán, y luego convertidos en huracanes de acuerdo a la velocidad del viento. Entonces, así es la categoría que estos fenómenos adquieren. Hemos tenido la visita de ETA, que ha sido un huracán mayor, se le considera a partir de la categoría número 3, que alcanzó vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, y estuvo muy cerca de la categoría 5. Y días después se forma de forma sorpresiva Iota, y este sí alcanza la categoría 5 y se va a 260 kilómetros por hora en la velocidad de los vientos. Entonces, estos sistemas no solo se ven como, ¿verdad?, una mera bola ahí que viene avanzando, no, son sistemas bien dinámicos, que tienen cuadrantes, que están rotando, y que es un espiral gigantesco que se va formando y que va formando paredes en donde alberga, va succionando vapor del océano, que es el combustible, ¿verdad?, que le da vida a estos sistemas, y así construye paredes que pueden irse hasta 25.000 pies de altura. Ya se imagina una pared de 25.000 pies de altura, y que son varias las que conforman esa estructura y que está dinámicamente girando, tomando energía, y que se vuelve un peligro tanto con los vientos y con la cantidad de lluvia que puede albergar un fenómeno de acuerdo a la categoría que adquiere. Dice usted que ahora hemos estado en una etapa inusual. Entiendo que un huracán, fenómeno, no tiene nada de normal, pero entiéndame la pregunta: ¿cuántos fenómenos de esta magnitud han sido normales en un año más o menos tranquilo, sin mucha agitación, sobre todo en la zona intertropical de convergencia? El año pasado, por ejemplo, tuvimos una temporada normal, con fenómenos que se formaron. Si bien es cierto, tuvimos algunos categoría 5, categorías mayores. ¿A qué se le llama normal? Era normal
era normal dentro de la época en que se formaron. Lo que a esto lo vuelve anormal es que sea un mes de noviembre, cuando la temporada se está encaminando hacia el final, justamente de forma oficial, al 30 de noviembre. Fíjese usted que yo tengo 26 años en la Corporación Televicentro, presentando el estado del tiempo, siguiendo estos fenómenos, y jamás en el mes de noviembre se había formado un huracán de esta envergadura. Siempre cuando ya llegaba la temporada de noviembre, uno ya comenzaba solo a seguir la pista de algunos disturbios, alguna tormentita y casualmente un huracán categoría 1, y ya solo estaba esperando el 30 de noviembre para decir en televisión: ha terminado la temporada de forma oficial. ¿En qué fechas del año Pero sí es más o menos usual que se presenten estos fenómenos? Las fechas más activas es en septiembre y octubre. Es cuando, si bien es cierto, la temporada en la cuenca del Atlántico comienza el 1 de junio y en la cuenca del Pacífico el 15 de mayo, se forman inicialmente, incluso hasta prematuramente, algunos huracanes o tormentas, pero luego hay una pausa y se reactivan estos sistemas a partir de finales de agosto, y en septiembre y octubre se intensifican. Ahí es normal. Pero ya en noviembre solo se conoce un antecedente que, bueno, yo ni soñaba con nacer. Se menciona una estadística de 1934, en donde en noviembre se formó un huracán mayor, pero que ahora, en 2020, se formen dos categoría mayor. Realmente es sorprendente. Uno con 240 kilómetros por hora y el otro con 260 kilómetros por hora. Muy bien, entonces, categorías. De verdad que es una sorpresa. Es una sorpresa, es un fenómeno en toda regla. ¿A qué se debe? Justamente se debe al calentamiento global. Mire, entre más se calienta nuestro planeta, yo aquí tengo una esfera, este es nuestro planeta. Si este planeta se está calentando, es como que ahora mismo que estamos con este tema de la pandemia, que es normal lo de las fiebres, que a uno le pega una fiebre, es una de las características de esta pandemia, y uno rápidamente se pone preocupado. Un doctor, si a usted lo llevan y le dice tiene 39 de temperatura, casi 40, hay que darle medicamento, busca rápidamente el médico que tiene que bajar la temperatura porque puede colapsar incluso algún órgano vital del cuerpo por la temperatura. Bueno, así puedo comparar el cuerpo humano con nuestro planeta. Está calentándose gradualmente y sigue calentándose todos los días, entonces empiezan a colapsar muchos ecosistemas. Y este calentamiento produce mayor evaporación, mayor vapor de agua. Los océanos, la gente no lo ve así a simple vista, pero están realmente como que usted tuviese sobre el fuego una olla con agua. ¿Y qué pasa cuando empieza el agua a sentir el calor? Uno ve el vapor blanco que está hacia arriba. Bueno, así están los océanos, calientes, más de la cuenta. Antes las aguas de los océanos solo era superficialmente que se calentaban. Ahora van hasta 25 metros de profundidad en calor. Por eso hay animalitos que no soportan y salen a morir a las playas, porque no solo es el calor, sino la acidificación de los océanos. Por estar, el calentamiento global también es el que dióxido de determina... carbono, absorbiendo. El calentamiento global es el que también determina que un huracán sea más fuerte que otro. Le dejo planteada la pregunta para que me dé la respuesta después de la primera pausa del programa, ¿le parece? Me parece. Detenemos el diálogo un minuto. Don César Quintanilla, ¿de qué depende la fuerza de los huracanes? ¿Acaso del calentamiento global, como nos decía usted en el primer bloque? Hace 2 semanas se publicó un estudio muy interesante en donde revela claramente la incidencia del calentamiento global en la fuerza de los huracanes. Se necesita que las condiciones ambientales sean óptimas, y para eso es que las temperaturas estén por encima de los 26 grados y ahora en nuestras aguas caribeñas centroamericanas están entre 29 y 30, y que en la parte alta
se mantenga el viento en calma, algo que pasa cuando no tenemos fenómeno del Niño. Esas condiciones ambientales está dando. Y hemos visto cómo estos fenómenos, por ejemplo, que nos han impactado, se han formado en el Caribe, avanzan hacia nuestro territorio como tormentas y cuando están cerca, justamente entran a las aguas cálidas, las condiciones ambientales favorables y ahí, en cuestión de horas, se han desarrollado huracanes mayores. ¿Se forman huracanes en todos los lugares del planeta o solamente en el Mar Caribe? Hay huracanes por debajo del Ecuador y por encima del Ecuador donde estamos nosotros. Hay huracanes en Asia, hay huracanes en Australia, nada más que allá se llaman ciclones y tifones, pero es el mismo fenómeno, huracán. Aquí lo llamamos huracán, allá lo llaman tifones o ciclones. La fuerza de los huracanes está catalogada en una categoría de Saffir-Simpson, ¿no? Es así. ¿Eso mide la fuerza de los vientos, la cantidad del agua o qué? Mide exactamente la velocidad de los vientos. Esa se llama la escala Saffir-Simpson y justamente corresponde al científico que la inventó para categorizar la velocidad de los vientos. Su nombre era eso, Saffir-Simpson. Entonces, por eso se le puso la escala de viento Saffir-Simpson, que quiere decir, por ejemplo, que un huracán categoría 1 alcanza vientos de 118 kilómetros por hora hacia arriba. Un huracán categoría 2 alcanza vientos por encima de los 152 kilómetros por hora, sostenidos en un minuto. Un huracán categoría 3 supera los vientos de 178 kilómetros. Y así va en ascenso hasta que los huracanes que superan los 252 kilómetros por hora alcanzan la categoría máxima en la escala Saffir-Simpson, que es la categoría 5. Por ejemplo, Mitch llegó casi a los 300 kilómetros por hora, pero ya no había una categoría más para ponerle. Entonces, por eso incluso pues se ha estado meditando a nivel científico si se pone una categoría más, porque estos huracanes en la fuerza de los vientos han superado por mucho esa categoría 5. ¿Cómo miden la velocidad de los vientos? Bueno, lo que sucede es que cada vez que aparece un fenómeno como estos, se despliegan herramientas, tanto a nivel de superficie, que puede ser en boyas, si es a nivel oceánico, en estaciones meteorológicas en tierra, y un avión cazahuracanes visita justamente estos fenómenos, despliega dentro del fenómeno todas sus herramientas científicas y de esa forma pues puede capturar la velocidad de los vientos en un minuto y está reportando de qué forma este sistema se está comportando, digamos, sobre el océano y la atmósfera y hacia dónde va. De ahí que comienza a tirar pistas, las posibles trayectorias por donde se van a mover. Entonces, es una serie de herramientas científicas con las cuales se puede captar esa velocidad de los vientos y proyectar también por dónde el fenómeno va a avanzar. ¿Por qué suele ocurrir que cuando el huracán entra al territorio, entra a la tierra, pierde fuerza? Justamente porque estos fenómenos son de corazón caliente, se nutren del vapor de agua, ese vapor de agua que tiene el océano, y al ingresar a tierra se quedan sin ese vapor de agua. Entonces ahí es cuando ya no hay energía que están recibiendo y avanzan, pero con la energía que ya han tomado y no están recibiendo más energía. Entonces por eso rápidamente se pueden disipar. Está sucediendo ahora con el calentamiento global. Y un estudio reciente hablaba de eso, que contrario a lo que pasaba antes, por ejemplo, nosotros anunciamos que venía un huracán, pero sabíamos que al tocar tierra era cuestión de horas para que se disipara y nosotros decíamos, es el cementerio de los huracanes, la tierra firme. Ahora no, ahora con el calentamiento global se ha comprobado científicamente que estos fenómenos avanzan bastante en tierra y se han vuelto casi resilientes. Y dependiendo de las zonas orográficas donde se mueven, pues algunos resisten tomando ese calor de la misma tierra. Y hemos visto cómo ETA se conformó, que ingresó por Nicaragua, luego a nuestro territorio, se movió por la parte central, luego salió al norte, al Golfo de Honduras, se fortaleció, partiendo la isla de Cuba, llenó de agua también el sur de la Florida, se movió por la costa oeste y luego
cruzó toda la península de la Florida por la parte norte y salió a la costa este. Yo decía, era un fenómeno duro de matar. Pasó tanto territorio y no moría hasta que un frente frío lo absorbió y lo convirtió en un fenómeno post-tropical. ¿De qué depende la ruta que toma un huracán? De las condiciones ambientales que le favorezcan. Es decir, que para dar un ejemplo claro, estos dos, ETA y IOTA, han llegado directamente a nosotros por las temperaturas apetecibles cercanas a nuestras costas. Mientras en el Golfo de México, si estos mismos huracanes se hubiesen formado en los mismos lugares en el mes de agosto, septiembre o en el mes de octubre, hubiesen tomado una ruta diferente hacia el Golfo de México, hacia la costa oeste de Estados Unidos, que se ha convertido casi en el blanco de todos estos fenómenos, pero como los frentes fríos están bajando rápidamente y han enfriado todas las aguas de ese sector, entonces las condiciones no están aptas y por eso depende que los fenómenos siguen justamente las temperaturas cálidas y nosotros le estamos ofreciendo eso en este momento. ¿Cuánta agua ha caído en Honduras a causa de IOTA y ETA? Con certeza la cantidad de agua total no tenemos el dato. Sí hay aproximaciones. Por ejemplo, esto depende porque hay estaciones meteorológicas que no están funcionando. El pronóstico, por ejemplo, con IOTA, o con ETA, perdón, el primero, era que tuviéramos en todo el área centroamericana entre 750 a 1000 milímetros. Y tuvimos cantidad de agua. Bueno, ahí está el reflejo, ¿verdad? Tanto en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en Panamá también se suscitaron inundaciones. Con IOTA, el pronóstico era más corto, era entre 200 y 400 milímetros y que también de forma aislada llegáramos a los 750 milímetros. Y yo recibí un mapa, por ejemplo, del Centro del Trópico de la NASA hace 48 horas, en donde revela que en 20 horas se precipitaron 185 milímetros. Ese es un escándalo de agua. ¿Y dónde sucedió eso? En la zona costera de Honduras y Guatemala. Y de ahí la consecuencia, ¿verdad? Sobre el occidente del país y sobre la zona costera, que es donde más recibió precipitación. ¿Cuánta carga de agua cae, digamos, normalmente en Honduras a lo largo del año por la posición geográfica de nuestro territorio? Bueno, va por temporada, ¿verdad? Antes, pues se tenía la certeza que de 100, 150, 200 milímetros, dependiendo de los meses más complicados del año en que se pudiera recibir precipitación. Por ejemplo, después de la canícula, en finales de agosto, septiembre, octubre, ahí los volúmenes de agua son normales, que superen los 150 milímetros, pero de forma esporádica, no de una sola vez. El problema con estos fenómenos es que nos trajeron esta cantidad de agua mínima en unos 250 milímetros en 24 horas. Entonces, ni el agua muy poco, ni el agua en demasía hace bien. Por eso es que hay, pues se dan las condiciones durante el año de las estaciones que se van marcando, cuando llueve más, cuando llueve menos, y toda esa condición, todos los modelos han cambiado drásticamente. Los patrones de lluvia están totalmente alterados por el cambio climático y por eso ya incluso el campesino no sabe cuándo sembrar, qué sembrar, porque no sabe si el año va a ser de sequía o va a ser de lluvia extrema. Este año, por ejemplo, estábamos contentos porque había cantidad de agua, toda la que se necesitó. Las represas tenían suficiente agua, los campesinos pudieron cultivar de forma espectacular por la abundancia de agua, pero todos estos cultivos, muchos de ellos se han perdido, ¿verdad? Por esa cantidad de agua inesperada que ha llegado al cierre de esto. Unos anuncios y promociones. Este es el programa Vanegas que emitimos todos los domingos después de Noche de Gala por Canal 5 y retransmitimos el domingo siguiente a través de Telesistema Informativo a partir de las 5 de la tarde. Gracias por acompañar este foro, que se trata de una entrevista
con un personaje que siempre viene a ilustrarnos con su inteligencia, con su sabiduría, con su particular forma de interpretar los fenómenos de la actualidad. Y edulcoramos esa plática con el buen humor de una caricatura en vivo que desarrollo aquí en honor de nuestros invitados. Síganos en nuestras frecuencias y en nuestros horarios, que para nosotros es un honor contar con la dulce compañía de cada uno de ustedes. Si se ha perdido alguna de las emisiones, si le interesa ver de nuevo alguna de las entrevistas, vaya a la multiplataforma en el internet de Televicentro y ahí puede hacer clic en nuestro programa y disfrutar de nuevo de la sabiduría de nuestros invitados. Hoy estoy avanzando ya bastante en el dibujo con el que honramos a este líder mundial del cambio climático, a este gran consejero que tiene Honduras, como es don César Quintanilla, un experto en meteorología que hoy nos está explicando para poder entender los fenómenos naturales como los de las últimas semanas que tienen a buena parte del país bajo agua. Con la esfera, el planeta en la mano izquierda y en una actitud así positiva, le estoy retratando en la caricatura. Efectivamente, ¿qué le parece la idea? Me parece muy bien porque justamente al ver esta esfera yo siempre estoy pensando que cómo es posible que una casa en la que habitamos pues tantas personas, una esferita que es como un granito de arena en el espacio, en un universo tan amplio, nosotros como seres humanos seamos tan irresponsables, ¿verdad? Que no cuidemos una casa común, que no nos amemos los unos a los otros, que no enfrentemos juntos tantos desafíos que nos propone la vida. Pero me da más tristeza la irresponsabilidad con la que tratamos y despreciamos un planeta que nos da todo, que nos da la vida, que nos da los medios de vida y lo tratamos de forma irresponsable. Lastimosamente, solamente con los golpes algunas veces se entiende. Y yo le decía en broma a un compañero, le digo, mire, ¿será que a punta de huracanazos vamos a entender que tenemos un planeta en crisis y que no estamos reaccionando, que estamos dejando que las cosas avancen? ¿Qué van a decir nuestras futuras generaciones, verdad? Que vimos cómo se deterioraba todo, fuimos partícipes y no nos importó. Me da mucho pesar por las nuevas generaciones, por los niños, ¿verdad? Que vienen creciendo, que van a enfrentar escenarios realmente apocalípticos. Con este Hablando tema de esos escenarios, hablando de esos escenarios, con el deshielo, ¿qué ocurre? Con el deshielo ocurre ahora que el planeta está perdiendo como los ventiladores del planeta, los que le dan esa temperatura media para que se dé la vida en la Tierra. El deshielo acelerado de los polos y glaciares significa también la pérdida de agua dulce, que eran las reservas eternas de nuestro planeta. ¿A qué le llama deshielo acelerado? ¿De qué magnitud me está hablando? Le estoy hablando de una magnitud extrema, al punto que hay una proyección ya que a 2045 toda la Antártida se quede sin hielo. Este año, en un solo día, la Antártida perdió 11.000 millones de toneladas de hielo. Fue un deshielo acelerado producto del calentamiento global. Y eso mismo está sucediendo en diferentes partes del mundo. En el Polo Norte, incluso tuvimos el año pasado, 2019, la pérdida del primer glaciar, que quedó reducido a la nada. 11.000 millones de toneladas es una cifra espeluznante. ¿Eso significa que el mar aumenta su nivel y pone en peligro territorios enteros? Exactamente. Eso es de destacarlo, porque, mire, son más de, una cifra de millones de personas que viven por lo menos a 100 kilómetros de la costa. Y lo que está sucediendo con el deshielo acelerado es que el mar está creciendo, porque toda esa agua dulce que está en deshielo se va hacia el mar. Y como el mar está recibiendo temperaturas elevadas, se está ensanchando, está ganando territorio, más el agua que le entra, entonces no para de crecer. Y ha ido en milímetros, luego la proyección es que vaya a pulgadas y luego que el crecimiento sea extremo hasta en metros. Es así que, para poner un ejemplo cercano, en la costa norte de nuestro país, por ejemplo,
Hay puntos donde están bajo agua. El Cabo Camarón, por ejemplo, está bajo agua. Usted se lo puede ver en el mapa ahora. Va a regiones de la Mosquitia. Yo tengo una compañera abogada que me dice, mire, abogado, usted tiene razón, yo perdí a mi pueblo de origen. Yo ahora vivo en Tegucigalpa obligadamente porque aquí vine, estudié, me casé, pero regresaba a vacacionar a mi pueblo. Ahora no puedo ir porque todo eso quedó bajo agua, no tengo pueblo de origen. Ahí hay un ejemplo claro de cómo el mar está creciendo. En la parte pacífica, si le preguntamos ahora a los habitantes de Cedeño, ellos le cuentan, le dicen, mire, en un reportaje que hacía un periodista de España, por ejemplo, de un diario, señalaba justamente cuando de forma dramática un habitante de Cedeño que lo acompañaba en una lanchita, le dice, mire, allá en la parte oscura que se mira allá en el agua, ahí era nuestro centro de reuniones, ahí era donde nos reuníamos nosotros aquí en el pueblo, nuestro centro comunal, quedó bajo agua. Eso es dramático ya, o sea, vemos ejemplos claros de cómo el mar está creciendo y esto conforme vayan avanzando los años y que no lo veamos a largo plazo, sino a corto plazo, Honduras, en una proyección científica que existe ahora, puede perder hasta el 45% de su territorio, Nicaragua el 65%, Guatemala similar, solo por hablar de Centroamérica, y no digamos las islas de la bahía, desaparecen, quedan bajo agua. Es decir, es una condición seria, de vida o muerte, y esta condición se está repitiendo en muchas partes del mundo, en donde pues se han perdido cantidad de islas, islotes, en donde habitaban personas ancestralmente y ahora viven en tierra continental producto de ello. Panamá es un ejemplo, todo un archipiélago quedó bajo el agua. Entonces, hablamos de condiciones extremas. César, volvamos al panorama nacional, al territorio nacional. Después de estas tormentas tropicales de las últimas semanas, la mitad del país bajo del agua y el resto del país con amenazas de deslaves, de derrumbes, colapsadas comunidades enteras. ¿Por qué somos tan vulnerables? Bueno, somos vulnerables en el caso de Germanwatch, que es una fundación internacional que mide la vulnerabilidad de los países en el mundo, coloca a Honduras entre los primeros 10 países más vulnerables del planeta. ¿Por qué? Y es justamente más vulnerable, ellos miden la cantidad de impactos por fenómenos climáticos, la cantidad de personas que mueren, porque nosotros ahora estamos viendo personas que han muerto, personas que han perdido su hogar, que se han visto inundadas, pero no nos enteramos y la noticia no es igual con la inmediatez que llevamos esta noticia de los huracanes, la cantidad de personas que están muriendo, por ejemplo, en el corredor seco, que es un impacto del cambio climático. Es una zona que cada vez gana más. Otros municipios se van incorporando cada año al corredor seco. Familias que vivían de la agricultura tranquilamente pasaron a una pobreza extrema y algunos se han movido a otros sectores, a las ciudades, otros se han ido a Estados Unidos y otros permanecen ahí en la extrema pobreza, en donde el gobierno, el Programa Mundial de Alimentos, les lleva una bolsa de comida. Dependen exactamente de eso. Y eran familias que vivían bien, que llevaban sus hijos a la universidad, que tenían su carro de trabajo del año, pero que se fueron a la extrema pobreza. Y mucha gente de esta está padeciendo, niños que mueren, ¿verdad? Porque le faltan todo el alimento básico en su crecimiento y otras situaciones que se van dando. Entonces, todo eso va sumando en ese registro de vulnerabilidad, de impacto de fenómenos extremos, de muerte, de desnutrición, y lo otro es justamente la débil infraestructura que tienen nuestros países en desarrollo. Por eso estamos ahí, Honduras, está Haití, ahora incluso Puerto Rico está en el primer lugar justamente por los impactos del huracán María de hace 2 años que los mandaron en desarrollo 20 años atrás. Y seguramente en el nuevo registro que presenta Germanwatch en 2021, Honduras que ahora había salido de los primeros 10, va a volver a ingresar justamente por el impacto de estos 2 fenómenos. ¿Qué debemos hacer como sociedad para superar ese nivel tan extremo de vulnerabilidad ambiental?
Bueno, tenemos que prepararnos para sufrir menos. Esto, dicho en el tema de cambio climático, es en adaptación. Hay dos palabras que se manejan en el Acuerdo de París: adaptación y mitigación. ¿Qué es mitigar? Pues es reducir las emisiones que están causando el calentamiento. ¿Qué es adaptarse? Es hacer acciones justamente para combatir las consecuencias, que en este caso las que estamos recibiendo. Entonces Honduras, por ejemplo, no tiene una varita mágica para que desaparezca el calentamiento global, para enfrentar el cambio climático, pero sí puede realizar acciones de adaptación para sufrir menos, porque es un fenómeno global con repercusiones locales. Entonces, por ejemplo, en nuestro país se tiene que legislar ya para que el tema energético sea una realidad y que nos movamos a una energía totalmente renovable. Legislar para que, por ejemplo, aquí en Honduras no estemos quemando mucho combustible para generación de energía, para la movilidad urbana, por ejemplo, que también tenemos nuestra responsabilidad en cuanto a emisiones. Debería en todos estos sectores abrirse una cantidad de proyectos verdes que podrían generar por mucho cantidad de empleos que den una respuesta a la exigencia de empleo que tienen los jóvenes hoy en día y la ausencia de sus empleos, porque es una población que va creciendo. Entonces, el tema de adaptación es el que más nos conviene a nosotros para sufrir menos, y esas acciones deben pues ponerse en marcha ya. El problema es que yo siento que en nuestro país tenemos mucha ignorancia en el tema de cambio climático a todo nivel, desde las máximas autoridades hasta el ciudadano común y corriente. No sabe qué es el cambio climático. De hecho, hay mucha gente que cree que el cambio climático es lo mismo que la contaminación, por ejemplo, aquí a nivel de superficie, que llamamos la contaminación ambiental. Hay una relación, pero el cambio climático y el calentamiento global es justamente emisiones, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, metano. Entonces, estos son expertos en agarrar calor y regresarlo. Entonces, esa radiación no se puede disparar, no se puede ir al espacio y viene de regreso. Hay una especie de rebote, y ese efecto invernadero artificial que hemos creado es el que nos está dando esta condición. Entonces tenemos que frenar esas emisiones, pero como nosotros no tenemos esa varita mágica para hacerlo, podemos pues impulsar ese tema, pero creo que pasa por la educación en el tema de cambio climático, porque si educamos a los niños y jóvenes que son agentes de cambio, podemos ver una sociedad diferente. Yo algunas veces veo campesinos que son manipulados y que andan boicoteando proyectos que son amigables con el medio ambiente, pero no andan boicoteando proyectos que son dañinos y que les impactan a ellos y que los contaminan. Y todo eso es por la misma ignorancia. Y pues ya vemos nosotros que son las transnacionales las que al final terminan disfrutando del capital natural nuestro y en otras partes del mundo, pero son los que menos se comprometen. Vamos a la última pausa del programa, Vanegas. Siga con nosotros, por favor. Las últimas inquietudes y los retoques de la caricatura de nuestro invitado en minutos. Don César Quintanilla, ¿tiene usted una explicación por qué el Valle de Sula sufre tanto? Bueno, creo que por el sector donde está ubicado, ¿verdad? Que es un valle, si llega una cantidad de agua como la que han traído estos fenómenos, es fácilmente explicable que el agua se va a meter por todos lados. Creo que se necesita ya actuar con infraestructura adecuada, porque de eso se trata la adaptación al cambio climático, que en todos los sectores, en el sector infraestructura, las condiciones para repeler estas condiciones extremas que vamos a afrontar. En el tema energético, lo mismo, en el tema de agricultura, lo mismo. Pero sí, hay, entiendo yo, soluciones inmediatas que puede ser la creación de represas hidroeléctricas. Me hablaba una persona incluso esta semana que existe una represa que es de inversión privada, que es la que más se asemeja incluso al Cajón,
que es un poco más pequeña que el cajón, pero que puede contener cualquier cantidad de agua. Entonces, si vamos a tener fenómenos más frecuentes, no que nos estén visitando cada 20 años, tenemos que actuar ya con represas con las cuales se pueda contener y que las personas pues sufran menos y reciban menos impactos por inundaciones. ¿Qué aconseja usted a los gobiernos locales, al gobierno central, a las empresas privadas, a todos los ciudadanos para que hagamos de este planeta un mejor lugar para vivir, hagamos de este país ambientalmente un mejor sitio? Yo creo que el reto primario es concienciar, saber a qué fenómeno estamos enfrentando, porque si no lo sabemos, entonces no sabemos cómo enfrentarlo, saber qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias y de ahí qué se debe hacer. Esto se puede hacer rápidamente, ¿verdad? Crear una conciencia educativa en la población, concienciarse la empresa privada que tiene responsabilidad, no solo estar esperando que el gobierno atienda todo y que la ciudadanía ande reforestando y ellos disfrutando del capital natural, no. Ellos tienen que involucrarse y cuidar este capital natural de cual dependen ellos y sus empresas. Entonces, creo que es un trabajo integral, ¿verdad? Que todos tenemos que primero concienciarnos y a partir de concienciarnos pasar a actuar. Y esto se puede hacer de forma rápida, no es que esperemos educar en tantos años, no. Es que se puede ir educando y rápidamente actuando, porque ya las bases están trazadas en el Acuerdo de París. Si conociéramos este Acuerdo de París, que es un articulado corto, ahí entenderíamos qué hacer inmediatamente. Y de hecho, los países en desarrollo, pues exigir a los países desarrollados que cumplan con su parte, porque ellos son los mayores responsables y en el Acuerdo de París tienen la obligación, una de transferir tecnología, de transferir recursos y de reducir inmediatamente las emisiones de dióxido de carbono. Y nosotros, por nuestra parte, hacer lo nuestro, no solo estar queriendo que ellos hagan su parte y nosotros no poner la parte que nos corresponde, porque es una responsabilidad compartida. Dígame 3 o 4 cosas pequeñas del diario vivir que en la casa, papá, mamá, hijos, podemos hacer para mejorar la vida del planeta. Cosas pequeñas, cosas de la cotidianeidad. Bueno, una que es importante es que de la casa salga la menor cantidad de residuos. Eso es lo mejor que puede pasar, porque si estamos sacando una cantidad mayor de residuos, quiere decir que estamos consumiendo mucho. Y si consumimos mucho y lo reflejamos en la basura que sacamos de casa para que la lleve el carro a la basura, quiere decir que de igual forma nos estamos comportando con el agua. Estamos consumiendo en exceso y derrochando un líquido que ahora sí ya tiene tiempo ya para finalizar. Antes solo hablábamos de que era un recurso renovable, que era infinito. Ahora se sabe que es, que era infinito y ahora se sabe que es finito. Y también estamos abusando de la energía. Tenemos televisores encendidos, no los estamos viendo. Las luces encendidas hasta de día cuando hay luz natural. Entonces, solo en esas cositas podemos medir nuestros malos hábitos. Y si los corregimos, estaríamos haciendo un aporte. Y lo otro es que cuando vayamos a comprar, compremos los productos nacionales, locales. ¿Por qué? Porque si compramos productos que vienen de Europa, de Estados Unidos, allá en la fábrica donde se prepararon fue un gasto de energía, emisiones de dióxido de carbono, luego el transporte para traerlos a nuestro país y luego el transporte que usted utiliza para ir a traerlos al mercado, al supermercado, a la pulpería. Entonces, todo producto tiene una cadenita de dióxido de carbono. Tenemos una huella de carbono. Cuando nos movemos de casa a hacer un mandado y que podemos hacerlo caminando, pero no, tenemos que subirnos al carro para ir 2 cuadras. Desde allí tenemos una huella de carbono. Entonces, si mejoramos los hábitos, esos mínimos hábitos, podemos tener pues una repercusión rápida y ver que las cosas pueden mejorar. Si hacemos eso mínimo, podemos hacer un máximo, pero tenemos que actuar ya. Yo le decía la vez pasada que las 3 R's ecológicas, implementémoslas, que es reciclar, reducir, reutilizar. 2 preguntas finales, Quintanilla. Al gobierno, ¿qué le aconseja a usted así de medidas macro? Inmediatamente
poner en marcha un plan de educación en cambio climático y paralelamente tomar medidas extremas para que podamos sufrir menos, porque los fenómenos climáticos extremos, ahora estamos hablando de huracanes y podemos estar hablando dentro de poco de una sequía extrema. Entonces, ponerse a trabajar en ese punto, mientras a la ciudadanía se le encarrila hacia el tema de concienciarlos sobre qué es el fenómeno que estamos enfrentando, cuáles son las consecuencias y cómo hacer que toda la sociedad también respalde las acciones de gobierno, que no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo también debe contribuir legislando en este tema. Porque, le pongo un ejemplo claro, en El Salvador se dio el año pasado una reunión entre ministros en donde se decidió que para que ingresaran vehículos eléctricos que utilizaran energía solar, vehículos eléctricos a Honduras y El Salvador, no iban a haber impuestos, se le iban a eliminar los impuestos. No se aprobó al final. Se había tomado la decisión y no se aprobó, pero sí se aprobó este año en el Congreso eliminarle los impuestos a el ingreso de petróleo para generación de energía. Entonces, aquí vemos claramente que hay mucha ignorancia en el tema. ¿Cómo es que le damos incentivos a los que están contaminando y no favorecemos a los que están planteando un escenario verde? Entonces, en eso tenemos que legislar en el Congreso Nacional, darle los incentivos a quien lo merece y castigar con bastantes impuestos a los contaminantes para obligarlos a venirse del lado verde y amigables con el medio ambiente. Y una última para que me responda con un tuit. ¿Es posible que haya otro huracán en lo que queda del año? Ya estamos finalizando noviembre. Las temperaturas hoy en día están en 29 y 30 grados. Todo puede suceder. Mira a lo que hemos llegado, a que hay una incertidumbre a nivel científico y no podemos decir categóricamente que no pueda pasar, que no es posible. Sí es posible, pero esperemos que no suceda. Tengo una caricatura para usted y como no tengo una manera de entregársela físicamente en este momento, voy a hacerle una fotografía y voy a enviársela inmediatamente a su teléfono. Es la forma de trasladarla en este momento para ver qué opina usted del dibujo con el que le honramos. Ahí se le envío y la muestro al público. El dibujo con el que honramos la presencia del gran líder del cambio climático, don César Quintanilla, meteorólogo, estudioso de la naturaleza y de sus fenómenos, que nos ha aconsejado hoy aquí. ¿Qué le parece el dibujo? Mire, me parece que está muy bien, porque yo me he visto al espejo y me he deteriorado con la preocupación por estos fenómenos, y aquí usted me quitó 10 años, así que estoy muy feliz. Y también felicitarlo, bueno que reconozca el descuento. Porque es un gran reto que usted pueda lograr este dibujo tan especial y a la distancia, ¿verdad? Y a la distancia, mucho talento. Déjeme, por favor, una palabra como respuesta a mis últimas inquietudes. Con una sola palabra, por favor. ¿La naturaleza toma venganza? Sí. ¿Se puede retroceder la vulnerabilidad? ¿Se puede retroceder? No, pero sí se puede disminuir un poco. ¿Qué hay que hacer? Medidas de adaptación y mitigación. Si usted fuera el presidente, ¿qué haría por el planeta desde Honduras? Desde Honduras, meter a toda mi población en un si se pudiera decir así, un sistema educativo rápido de concienciación ambiental para que todos seamos amigables con el medio ambiente. Y ese sería un gran aporte para el mundo. ¿Qué opina de Donald Trump y su conducta frente al ambiente? Que ha primado el dinero sobre las cosas que realmente valen y que es justamente nuestros recursos naturales. ¿Quiénes le han fallado a la Tierra? Los países industrializados. Ellos nos están castigando. ¿Qué sonido habrá en el ojo de un huracán? Es una calma total, pero en las paredes cercanas yo imagino que es un aullido estremecedor, porque son paredes realmente fuertes, donde está la máxima potencia del huracán. ¿Le gustaría viajar al espacio? Me encantaría, me encantaría.
¿Con cuánto califica a Copeco? Perdón el cambio. No me gusta la controversia. Hay cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal, pero lo bueno es tomar ahora lo que se ha hecho mal y corregirlo hacia el futuro. ¿Qué nos aconseja a todos los hondureños frente al deterioro ambiental? Reaccionar, quitarnos la venda de los ojos y esperar que las cosas se arreglen por sí mismas. No, tenemos que actuar. Es la hora de actuar y volvernos preventivos y ya dejar de ser reactivos. Gracias por su comparecencia con nosotros este domingo. Estoy muy agradecido. Y yo también muy contento de saludar a su audiencia y tener esta plática muy amena con un personaje tan especial y talentoso como usted. Muy amable. Muy amable. Gracias, César Quintanilla, líder mundial en cambio climático. Un gran asesor que tiene Honduras, que deberíamos aprovechar muchísimo más. Tal vez así fuésemos un poco más responsables con esta casa verde que nos heredó el cielo. A todos, gracias. Adiós.